Bueno, muy buenos días para todos y todas. Un saludo muy especial a quienes se están conectando a este webinar que tiene como propósito presentar los resultados del índice de gobernanza de los recursos naturales para México, el índice elaborado por el NRGI y que para esta ocasión, para este evento, hemos invitado a nuestras invitadas aquí presentes que, bueno, van a hacer una serie de comentarios alrededor de los hallazgos que hemos tenido para México. En ese sentido, queremos organizar el evento de la siguiente manera. Vamos a tener primero unas palabras de bienvenida a cargo de María Fernanda Ballesteros, quien es nuestra Country Manager para México de NRGI, y posteriormente hará la presentación de los resultados del índice Alonso Hidalgo, también de NRGI, y posteriormente ya tendremos los comentarios de nuestras invitadas, Adamelia Burgueño, Lourdes Mergar y Sol Pérez. Entonces, la idea es que después de los comentarios tengamos también una ronda de preguntas, usen los canales que están dispuestos en el Zoom, el de preguntas o a través del chat, los vamos a ir recogiendo y presentaremos algunas de ellas para que tanto Alonso como nuestras invitadas puedan tener algún tipo de retroalimentación a las preguntas y tengamos una conversación justamente frente a los hallazgos que hemos identificado para el índice, digamos que se tomaron los datos de 2019 y 2020. Entonces, para comenzar, bueno, también pues me presento, mi nombre es Juliana Peña, yo soy oficial senior de NRGI y bueno, estaré aquí moderando el evento para todos ustedes. Entonces, antes de arrancar con la presentación de los resultados, pues le quiero dar la palabra a Fernanda Ballesteros para que nos dé un saludo de bienvenida. Adelante, Fernanda, y muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Buenos días y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en la presentación de este índice de gobernanza de recursos naturales de NRGI. Bueno, yo soy María Fernanda Ballesteros y recientemente me incorporé al equipo como encargada del programa de México. Y bueno, me parece muy buena noticia que nuestro país sea un país estratégico para la organización y en los próximos años buscaremos tener una mayor presencia e impacto en mejorar la gobernanza tanto del sector de hidrocarburos como del sector minería. Y sobre todo en un contexto de transición energética, me parece que esto toma una mayor relevancia, pues se presentarán retos para lograr ir hacia una transición justa y también oportunidades para revertir problemas de falta de gobernanza, transparencia y corrupción que han aquejado a las industrias extractivas en diferentes países del mundo, incluyendo el nuestro. Para eso es importante evaluar en dónde está parado México en este momento, ¿no? En materia de gobernanza de estos dos sectores. Y el índice que les presentaremos el día de hoy es uno de los principales instrumentos elaborados en NRGI para dicha evaluación. Este índice evalúa la manera en que los países ricos en recursos naturales gestionan su riqueza en petróleo, gas y minerales. En este 2021 se presentaron resultados para 18 países y se trata de una herramienta que nos permite comparar dónde se encuentra México respecto con otros países y también evaluar el progreso o retroceso de nuestro país en comparación con pasadas ediciones. La última de ellas publicadas en el 2019. Mi colega Alonso Hidalgo les compartirá los específicos del índice de gobernanza de recursos para México, pero les adelanto pues que todavía hay mucho por hacer, ¿no? México alcanzó un nivel de gobernanza débil en el sector minero y un desempeño que apenas podemos catalogar como satisfactorio para el sector de hidrocarburos. En relación con evaluaciones de años anteriores, vemos en realidad una parálisis, pues no se ven grandes cambios ni avances en estos 2 años desde la última publicación del índice. En materia de hidrocarburos, a pesar de los grandes cambios que se han planteado y la prioridad que ha sido la política energética para este gobierno,
pues no ha habido cambios normativos y eso explica en parte calificaciones similares. Y en el sector minero, pues este ha sido un gran ausente en prioridad para este gobierno y también eso no ha ayudado a avanzar las notas tan bajas, ¿no? Ahora es importante entender qué es lo que evalúa este índice y qué es lo que no evalúa. El índice no evalúa la calidad, éxito o idoneidad de una política. Lo que hace es verificar la existencia de un marco normativo y en algunos aspectos su aplicación práctica a fin de establecer el nivel de gobernanza. Este último aspecto de aplicación práctica es algo que me parece muy relevante y positivo de este índice porque permite observar si hay una brecha en la implementación de la normatividad, que es un elemento común en países con problemas de Estado de Derecho. Hay mucho que trabajar, como les decía, de la mano de gobierno, de sociedad civil, de la iniciativa privada, para poder mejorar la gobernanza de las industrias extractivas y más ahora ante los nuevos retos y oportunidades que trae la transición energética en este tema. Yo los dejo con Alonso y aprovecho para agradecer mucho a las magníficas panelistas que nos acompañan esta mañana, todas expertas y cada una desde su trinchera haciendo lo necesario para mejorar la gestión en estas industrias. Y al final creo que eventos como este también nutren la discusión no solo de la evaluación de México en este momento, sino de hacia dónde tiene que ir el índice de gobernanza de NRGI, pues como todo índice debe tenerse presente que debe adaptarse y ser dinámico para dar mayor utilidad y evaluar de forma adecuada las prácticas y la realidad de estos sectores. Sin más, les agradezco mucho y los dejo con Alonso. Gracias, Fernanda. Antes de darle paso a Alonso, quisiera presentarlo rápidamente. Él es oficial para América Latina de NRGI, quien está a cargo también de la gestión de los proyectos relacionados con el programa de México y adicionalmente contribuye a la agenda de investigación y análisis de la Oficina Regional de América Latina de NRGI. Alonso tiene una licenciatura en antropología de la Universidad de San Marcos en Lima, una maestría ejecutiva en políticas y prácticas de desarrollo del The Graduate Institute of International Development Studies en Ginebra y una maestría en Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, adelante, Alonso, con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias colegas. Me sumo también a la bienvenida a nuestras talentosas panelistas y muchas gracias a María Fernanda por las palabras de introducción. Bueno, estamos reunidos hoy día para la presentación de la edición de México del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales para el año 2021. Esta es en realidad la tercera actualización que tiene el índice en México. En el 2017 se lanzó, en el 2013 hubo otro índice. En ese momento era el índice de transparencia de los recursos naturales, pero como índice de gobernanza de las industrias extractivas que incluyen preguntas sobre gobernanza y sobre los tres sectores, estamos en la tercera edición. En el 2017 hubo una actualización global que incluyó a la mayor parte de los países ricos en recursos naturales. Luego hubo una actualización intermedia en el año 2019 y estamos frente a la segunda actualización global y tercera actualización nacional, por así decirlo, que es esta del 2021. Solo para recordarles que siempre el índice de gobernanza abarca los resultados de los 2 años anteriores a su ejecución, es decir, que la data que vamos a presentar esta vez corresponde a una búsqueda de información que tuvo un corte en el año 2020 y que supone información sobre 2019 y 2020. Estamos pues frente a la primera evaluación de esta índole, de este tipo de índice, desde el cambio de administración de gobierno. Entonces quería primero pasar la agenda. Vamos a ver primero qué es el índice de gobernanza. Vamos a pasar la metodología de este índice, cuáles son los resultados para México,
luego algunas recomendaciones y finalmente pasamos a preguntas y comentarios. Entonces, antes de iniciar, yo quería darle pie a un video de introducción sobre el índice. La gobernanza efectiva del sector petrolero, del gas y la minería es un desafío persistente en el mundo. Si se gestiona bien, la riqueza de los recursos tiene el potencial de mejorar la vida de más de 1.000 millones de personas que viven en la pobreza en países ricos en recursos naturales. Sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas del sector extractivo implica que a menudo los ciudadanos no vean los beneficios de los recursos de su nación. Además, la mala gobernanza puede provocar corrupción, daño ambiental e incluso violencia y conflictos. La misión de Natural Resource Governance Institute es asegurarse que los países ricos en petróleo, gas y minerales logren un desarrollo sostenible e inclusivo, que las personas reciban beneficios duraderos de la actividad extractiva y que se mitiguen los daños. El Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales de NRGI es una herramienta sólida basada en evidencia que permite a las partes interesadas, como gobiernos, actores de la sociedad civil, empresas privadas y ciudadanos, comprender qué tan bien los países obtienen valor de sus recursos, administran los ingresos y cómo el contexto político y económico afecta a la gobernanza de los recursos naturales. Para el desarrollo del índice, investigadores independientes responden cerca de 200 preguntas sobre la gobernanza de los recursos naturales, proporcionando justificaciones y documentación de respaldo para sus respuestas. Después de una revisión exhaustiva por parte de expertos, NRGI calcula, analiza y difunde las puntuaciones. Los acontecimientos recientes y la aceleración de la crisis climática brindan a los países la oportunidad de reformularse. La manera en que se gestionen los recursos del petróleo, gas y minería desempeñará un papel clave en el desarrollo de las sociedades. El Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales ofrece una fotografía de la gobernanza de las industrias extractivas a nivel mundial y proporciona una hoja de ruta para las reformas de políticas y prácticas. Es una herramienta fundamental para quienes buscan promover la transparencia, exigir una rendición de cuentas e impulsar la reforma del sector extractivo. Este año lanzaremos la nueva edición del Índice de Gobernanza de los Recursos enfocado en 18 países. Los datos y análisis específicos de cada país se publicarán de forma continua durante todo el año. Para más información sobre el Índice de Gobernanza de los Recursos, visita www.resourcegovernanceindex.org. Muchas gracias. Este es el resumen de este índice. Voy a pasar ahora a presentar cuáles son los límites de esta investigación y qué podemos esperar. En primer lugar, tenemos que ver qué es lo que mide este índice de gobernanza. Entendemos nosotros gobernanza por los arreglos de toma de decisión que se expresan en las leyes. Es decir, nosotros venimos la gobernanza a través de leyes que privilegian la transparencia y rendición de cuentas en el sector extractivo a partir de una serie de áreas de política relacionadas a la cadena de toma de decisiones en el sector extractivo. Es decir, nosotros estamos evaluando la existencia de leyes, regulaciones, reglamentos y su aplicación en las políticas. Y esta aplicación se puede medir en términos de publicación de información relacionada a estas leyes y la adherencia a estas normas. Por otro lado, esta es una evaluación comparada, es decir, que tienen que ser temas comparables entre países y sectores. No podemos evaluar aspectos que son únicos o muy específicos de una región o de un país. ¿Qué es lo que no mide el índice de gobernanza? Bueno, el índice de gobernanza no mide ni la calidad, ni el éxito, ni la idoneidad de las políticas. Nosotros con el análisis del marco jurídico, del marco legal y también de la implementación del mismo, no podemos hacer un comentario muy específico acerca del contexto en el que se crean estas leyes, ni tampoco de la idoneidad o calidad de estas leyes. Y tampoco podemos a trabajar un juicio que requiera, digamos, un criterio subjetivo. Es decir, estamos basándonos simplemente en información objetiva que tiene que ver con la existencia de leyes y su aplicación.
Tampoco podemos evaluar factores externos, ¿no? que influyen en la implementación o no de las leyes. Esto, digamos, como un contexto para que tampoco entendamos de que este índice puede o no medir aspectos de contexto que, digamos, influyen sí en la gobernanza del sector. Ahora, la línea de tiempo en la que hemos trabajado este índice empieza en agosto. Nosotros hemos revisado un cuestionario que incluye 149 preguntas. Este cuestionario es aplicado por una serie de expertos independientes convocados por el NRGI, que resuelven este comentario, hacen su investigación, recopilan información de respaldo y luego esta información pasa por una revisión de pares, también independientes. Luego, NRGI hace una revisión y una evaluación de la calidad de estos datos y lo traduce en puntuaciones. Este es el cómputo. Nuestro proceso de investigación en este caso ha abarcado desde el mes de agosto hasta el mes de marzo del año 2021. Luego, a partir de marzo, hemos empezado el proceso de validación de los resultados y el proceso también de cómputo de estos resultados. Por otro lado, tenemos algunos indicadores que son agregados, más allá de estas 149 preguntas, de distintas fuentes, ¿no? Fuentes del Banco Mundial, fuentes de la Alianza para el Gobierno Abierto, etc. Y estas fuentes componen un subcomponente que se llama Condiciones Generales de Gobernabilidad. Estos resultados se actualizan también más o menos por el mes de marzo, abril, y terminamos básicamente con un cómputo total de los resultados que a partir de mayo empezamos ya a trabajar a nivel de informes de resumen que están accesibles. Hemos llegado a la culminación de este proceso con la publicación de los reportes. Hay un reporte para el sector minero, un reporte para el sector de hidrocarburos, y también con las bases de datos que contienen cada una de las respuestas al cuestionario de los expertos y los documentos de sustentos y las fuentes de estas respuestas, ¿no? Ahora corresponde a esta etapa, después de la presentación, discutirlo con gobierno, sociedad civil, expertos, para poder, digamos, entender cuáles son las rutas de acción propuestas por este índice. Ahora, el índice, como mencioné, está compuesto por 149 preguntas, pero estas preguntas e indicadores se articulan en 3 componentes que evalúa el índice. Estos 3 componentes hacen referencia a la cadena de toma de decisiones del sector extractivo, las decisiones políticas que se toman en esa cadena de toma de decisiones y que influyen en la transparencia del sector. Estos componentes tienen 2 que hacen referencia directa a la cadena. Tenemos primero un componentes que contiene un set de indicadores referentes a áreas políticas que corresponden a la extracción de valor, es decir, a la operación misma extractivas. Estamos evaluando el proceso de otorgamiento de licencias, licitaciones, asignaciones, contratos. Estamos evaluando la tributación. Estamos evaluando los impactos locales, el manejo de impactos locales que generan las instituciones extractivas y también el funcionamiento de las empresas de propiedad del Estado. El segundo componente, que hace referencia también a la cadena, ya habla de la etapa post-extracción, que son la gestión de los ingresos. Esto quiere decir que nosotros vamos a evaluar todas las áreas de política vinculadas a la formación del presupuesto nacional, al proceso presupuestario nacional y cuál es la influencia de las instituciones extractivas en este proceso, a la distribución subnacional de los ingresos provenientes de la extracción de los recursos naturales y el funcionamiento de los fondos soberanos. Finalmente, tenemos este componente de condiciones generales de gobernabilidad, que como les mencionaba, es el componente que que está compuesto de indicadores externos y que funciona, por así decirlo, para analizar la situación general de gobernanza en la que se inscribe el sector extractivo. Aquí tenemos al voz y rendición de cuenta, a la eficiencia del gobierno, al Estado de Derecho, a la calidad regulatoria, al control de la corrupción y a la presencia de datos abiertos. Las preguntas que aplicamos nosotros en la fase de investigación que tienen que ver con los 2 primeros sectores, extracción de valor y gestión de los ingresos, no se puntúan. Hay
hay un código que luego se normaliza a través de puntaje. Entonces, estas preguntas no sesgan el promedio, ni tampoco la puntuación. Por otro lado, este índice tiene como un aspecto particular que analiza el marco legal y su implementación. Es decir, hay preguntas dentro de nuestro cuestionario, nuestro cuestionario que compuestas conforman indicadores que hacen referencia exclusivamente a la existencia de marco legal e indicadores que hacen referencia exclusivamente a la implementación de este mismo marco legal. Si normalizamos los dos resultados y hacemos una comparación de puntajes, podemos obtener una brecha. Y esta brecha es lo que nosotros denominamos la brecha de implementación. Es decir, la diferencia entre los puntajes de la extracción de valor, de los puntajes relacionados a la existencia de leyes con los puntajes vinculados a la implementación de leyes, ¿no? Y esto puede dar, digamos, algunas luces acerca de también dónde están los puntos débiles o qué aspectos hay que mencionar en este índice. Ahora, pasemos directamente a los resultados del índice para México. Como mencionó Fernanda, tenemos dos puntajes, uno para cada sector. El sector petróleo y gas obtiene 71 sobre 100 puntos, que se considera dentro de la banda de un puntaje satisfactorio. Está justo a la mitad de esta banda. Y tenemos a la minería, que tiene un puntaje de 50 sobre 100, que se considera un puntaje débil, a un punto de convertirse en un puntaje satisfactorio, pero están, digamos, vemos aquí, digamos, una serie de contrastes. Ahora, no porque el puntaje de petróleo y gas sea satisfactorio, o el puntaje de gas, o el puntaje de minería sea débil, significa necesariamente que todo está dicho sobre estos sectores y que este es el valor que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Existen matices que previenen al sector petróleo y gas de alcanzar un puntaje bueno o de llegar a los 100 puntos, y existen matices que hacen que minería no pueda alcanzar este puntaje satisfactorio. Y en esta presentación nos vamos a concentrar específicamente en esos matices. Entonces, empecemos por el sector petróleo y gas. ¿Cuáles son los hallazgos clave que hemos encontrado aquí? Como les mencioné, tenemos tres subcomponentes: extracción de valor, gestión de los ingresos y condiciones generales de gobernabilidad. Y de estos subcomponentes, extracción de valor y gestión de los ingresos, son específicos para el sector hidrocarburos y vamos a analizar en esta etapa de la presentación. México obtiene 71 puntos sobre 100. Este puntaje, si lo comparamos con las dos puntuaciones anteriores de 2017 y 2019, tiene una variación mínima entre 1 y 2 puntos por cada una de estas evaluaciones. Se mantiene, digamos, un buen desempeño en las prácticas y políticas asociadas al proceso de extracción de valor, que es la medición relacionada a la asignación de derechos, exploración, producción, recaudación de impuestos, protección ambiental, precisamente porque vemos que existen ciertas políticas que no han cambiado desde hace algún tiempo, que se han seguido implementando y que, digamos, tienen que han mantenido, digamos, su puntaje. Sin embargo, sí encontramos que en la extracción de valor existe un puntaje bajo en el problema de administración, manejo de los impactos locales, que se concentra principalmente en el poco acceso que existe a estudios de impacto ambiental, específicamente aquellos que forman parte de los contratos de la fase 2, de la ronda 2 y la ronda 3 de contratos. Por otro lado, también encontramos algunos obstáculos relacionados a Pemex que tienen que ver con divulgación de información muy específica sobre venta de commodities, actividades no comerciales y operaciones conjuntas de la compañía. Entonces, pasemos a analizar más detalladamente el componente de extracción de valor. Como mencioné, este componente tiene 4 subcomponentes: el proceso de otorgamiento de licencia, tributación, impactos locales y empresas de propiedad estatal. Y analizamos, pues, en este cuadrito que hemos preparado, que contiene información del puntaje del 2017, el 2019 y el 2021, que la variación entre puntajes no es muy significativa.
En primer lugar, podemos atribuir esto a la fortaleza institucional en el sector, que se concentra en los roles muy específicos que asume la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos presenta información de administración de contratos, esa información sobre la administración de contratos que tiene que ver con planes de operación, que tienen que ver con reservas, que tienen que ver con el ciclo de vida del proyecto, no ha sufrido mayor alteración en los últimos años y incide positivamente en la predictibilidad y en el manejo de la administración de la vida, del ciclo de vida de los proyectos, ¿no? Asimismo, la CNH, en colaboración con la Secretaría de Energía, ha publicado este portal Tablero de Asignaciones, que presenta también un marco de gestión de información de las asignaciones. La divulgación de propietarios efectivos o beneficiarios reales es un aspecto que previene a este proceso de otorgamiento de licencia de alcanzar los 100 puntos, entre otras cosas, ¿no? Es un proceso, sí, en el que está metido el sector energético mexicano, es un proceso que ha formado parte del trabajo de CNH, pero cabe indicar que es una agenda que se ha acordado, por ejemplo, en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, en el EITI de México, que se tiene que cumplir. El subcomponente más débil en extracción de valor es impactos locales. Aquí tenemos 42 puntos, que no distan mucho de los 46 de 2017, hubo alguna subida en el año 2019, pero en general tiene que ver con la poca consistencia de publicación de estudios de impacto ambiental. La diferencia entre el 2019 y 2021 es que las rondas 2 y las rondas 3, la ronda 2 y la ronda 3 dio origen a nuevos contratos, y estos nuevos contratos no han publicado, en estos nuevos contratos no se ha publicado estudios de impacto ambiental en ninguna de las fuentes de información que nosotros tenemos de acceso al público, ¿no? Que es el portal Rondas México de la CNH o también el portal de la CEA. Por otro lado, los estudios de impacto social que corresponden a la Secretaría de Energía, si bien cuentan con un canal de divulgación, no se han publicado desde el año 2017 y tampoco tienen un canal de divulgación integrado a los estudios de impacto ambiental o al ciclo de vida de los proyectos. Por otro lado, los planes de mitigación, que son otro aspecto fundamental del marco regulatorio, tampoco son publicados, digamos, completamente. Pasamos al siguiente subcomponente, que es empresas de propiedad del Estado, y aquí vemos que no existe una variación entre nuestra evaluación de 2019 y 2021. Seguimos con 71 puntos, y a pesar del cambio de administración y el giro que se le ha dado a la industria para privilegiar el rol de Pemex, continuamos con algunos problemas que se arrastran de antes, ¿no? Falta de información desagregada, por ejemplo, sobre venta de commodities al exterior. Es un aspecto que nos llama la atención. Todo esto tiene que ver con volumen de venta, transferencias por ingresos de ventas, compradores a nivel desagregado. Por otro lado, la lista de socios de Pemex en operaciones conjuntas que se presenta como parte de la entrega de información a la Agencia de Valores y Seguridad de la Bolsa de Nueva York no es completa. Tenemos que es una lista que compone básicamente a los socios principales, pero hay una gran categoría de otros que no permite ver cuáles son los socios menores, y no encontramos otra fuente de información tampoco que presente esa información para los años 2019 y 2020. Finalmente, encontramos que los gastos no operativos de Pemex en sus memorias anuales incluyen gastos relacionados a donaciones, pero hay otros sectores de Pemex, como por ejemplo gastos en salud, que no están en estas mismas fuentes de información y que no hemos encontrado de una manera accesible o fácil dentro de los canales de información de la misma empresa. Ahora hablemos del segundo componente, que es de gestión de los ingresos. Esto es lo que tiene que ver con
las rondas con la información presentada sobre las rondas de licitación. Este portal Rondas México es un portal sólido, se publican estándares de datos, en estándares de datos abiertos, pero podría mejorar la interoperabilidad de esta información. Y por otro lado, tenemos que las transferencias subnacionales no tienen, digamos, una práctica de auditoría externa específica para el sector que vayan más allá de las auditorías anuales que hace la Auditoría Nacional de la Federación, es decir, auditoría externa solo para las rentas que provienen de fondos de petroleros. Encontramos que la brecha entre el marco legal y su implementación es de 16 puntos. Esto es una brecha muy similar a la del 2019 y coincide pues en las áreas de políticas que nosotros hemos encontrado los principales problemas, ¿no? Impactos locales, Pemex, transferencias subnacionales. Aquí es donde encontramos problemas de implementación. Las recomendaciones para este sector debe ser en primer lugar que a nivel de gobierno federal tiene que existir un compromiso por reforzar el rol de los órganos reguladores que están cumpliendo un buen trabajo, aumentar su presencia en el sector. La Secretaría de Energía y la CEA tienen una tarea urgente de mejorar la calidad de divulgación de los estudios de impacto ambiental y social. Pemex tiene que mejorar la transparencia en torno al gasto de ventas de commodities. La información sobre volúmenes de producción, valores y compradores tiene que estar desagregada, y también la divulgación pública de sus actividades no comerciales tiene que incluir algo más allá que las donaciones. Y finalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una tarea de divulgar datos de fuentes que provienen del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas a uniones nacionales, de forma que sean auditados por fuentes externas específicamente. Pasemos rápidamente a minería. En minería encontramos de nuevo en los subcomponentes, en los componentes que nos interesan de extracción de valor y gestión de ingresos, contrastes, ¿no? El sector se estanca desde evaluaciones anteriores en la franja de débil. Encontramos que los problemas están asociados a información sobre las licitaciones existentes, es decir, sobre los proyectos extractivos vigentes. La gobernanza del fondo minero ha caído 12 puntos, y eso se ve reducida por la falta de información que ayude a la trazabilidad de las transferencias nacionales, pero se persiguen algunas mejoras en transparencia tributaria, específicamente en adherirse a la regla fiscal y en la divulgación de datos sobre producción y exportaciones. En el primer componente de extracción de valor, encontramos que el principal desafío tiene que ver con la información sobre licencias vigentes, ¿no? Las fuentes de información, GeoInfomex, el portal de la SGM, el portal EITI, tiene información desperdigada por distintos lados. Sin embargo, falta una matriz de seguimiento directa que nos permite conocer cuáles son las reservas, quiénes son los postulantes a licencias, cuáles son las áreas concedidas y cuáles son los planes de operación, digamos, en una sola línea que pueda hacer un castreo a los proyectos. Por otra parte, en el mayor periodo del 2020, la Secretaría de Economía no actualizó la información de Cartominmex. Esto ha sido detectado por nuestros investigadores y actualmente sigue mostrando información incompleta. Por otro lado, la divulgación de pagos proyecto por proyecto sigue siendo un reto clave que forma parte de la agenda del EITI en México. Y finalmente, la disponibilidad de estudio de impacto ambiental, al igual que en el sector hidrocarburos, es incompleta. 3 de 10 estudios presentados en el 2019, detectados por nuestros investigadores, no han sido publicados en la Gaceta, por ejemplo. Entonces, los planes de mitigación también sufren de los mismos problemas. Tiene que haber una mayor constancia en presentación de información. Si pasamos al componente de gestión de los ingresos, encontramos que efectivamente el gobierno se ha adherido a la regla fiscal de 2019 y ha cumplido con sus normas de monitoreo por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, encontramos nuevamente que no existe un portal centralizado para divulgar información sobre reservas, producción y exportaciones, ¿no? Asimismo, los cambios a las reglas del fondo minero que privilegian las transferencias a la Secretaría de Educación y que luego se encarga de esta misma Secretaría de cerrar brechas, eliminan un factor muy importante de las transferencias nacionales, que es la trazabilidad.
entre proyectos extractivos y su aporte al desarrollo local de las comunidades que se ven afectadas. Si bien efectivamente existe una trazabilidad entre las rentas que vienen de la Secretaría de Educación hacia los lugares que van a sacar brechas, no hay forma de identificar a las mismas comunidades que se ven afectadas por las industrias extractivas, cuál es el aporte que tienen esos proyectos para el beneficio de su comunidad. Eso es algo que tiene que retroalimentarse y que tiene que seguir, que tener información muy granular. En términos de la brecha de implementación, el sector contiene la brecha más grande de las 2 evaluaciones, es de 30 puntos. Y es una brecha que ha ido creciendo desde el año 2017. Esta brecha se concentra principalmente en todo este proceso de otorgamiento de licencias y que tiene que ver con información de gestión de los proyectos, tiene que ver con la presentación de información relacionada a los impactos locales y a la distribución subnacional de los recursos. Las recomendaciones para este sector se basan primero en mejorar la disponibilidad de información acerca de operaciones mineras en un portal centralizado. Hay algunos avances en Secretaría de Economía en esto, pero esta debe ser la senda que se debe seguir. Por otro, se puede aprender, por ejemplo, el portal del CNH. Por otro lado, el nuevo Congreso y la Secretaría de Hacienda deben trabajar en introducir evoluciones que permitan tener información desagregada sobre los pagos realizados por cada proyecto, a diferencia del sector hidrocarburos, donde existen relativamente pocos proyectos desarrollados por empresas privadas. Acá son una cantidad importante, muchos de ellos son por las mismas empresas y se necesita saber proyectos por proyectos cuál es el aporte de estas empresas. Por otro lado, Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Economía deben priorizar la implementación de la Ley General de Equilibrio Ecológico para la divulgación de sus evaluaciones de impacto ambiental y planes de mitigación. Esta información podría estar perfectamente cruzada e integrada a los perfiles de proyectos que están disponibles en los portales del Ministerio de Economía. Finalmente, el gobierno federal tiene que mejorar en la transparencia en torno a la industria minera, específicamente en áreas de minería intensiva, y que tiene que ver con el seguimiento de estos proyectos, ¿no? Las transferencias del fondo minero, por ejemplo, un primer paso sería hacer más trazables estas transferencias del fondo minero a los secretarios mineros. Este cuadro resume el componente que comparten los dos sectores, que es de condiciones generales de gobernabilidad. Como vemos, es un componente que no se ha movido a lo largo de los años mucho, no hay una tendencia de variación importante. Son indicadores compuestos que nos pueden ayudar a entender el contexto. Digamos, para hacer una lectura más detallada habría que hacer una lectura de muchos años. Sin embargo, podemos evaluar que los problemas que aquejan a México, a la gobernanza de México, siguen siendo los mismos desde la anterior administración, ¿no? O sea, los retos siguen siendo básicamente los mismos puntos de agenda. Finalmente, si comparamos a los dos sectores, hacer un resumen comparativo, nos damos cuenta que los problemas, hay problemas. Un sector podría aprender el otro sector. Claramente en el proceso de otorgamiento de licencias, minería podría aprender, en la presentación de esta información podría aprender en el sector de hidrocarburos. Hay retos comunes en impactos locales. Y por otro lado, en distribución subnacional, vemos cómo es que los cambios a las reglas del fondo minero han modificado, pues han hecho bajar el puntaje en minería. Muchas gracias. Le doy el paso a Juliana para avanzar con nuestras panelistas. Gracias, Alonso, por tu presentación. Y bueno, después de haber visto estos resultados y algunas de las recomendaciones, queremos comenzar con la ronda de los comentarios a cargo de nuestras panelistas pues comenzaremos con Lourdes Melgar. Lourdes, tendrás 10 minutos para hacer un comentario general. Y pues de antemano te damos las gracias por aceptar nuestra invitación y hacer este comentario. Entonces, antes de darte la palabra, quiero presentar a Lourdes. Ella es becaria no residente en el Centro de Energía del Instituto Baker y miembro del directorio de NRGI. También es investigadora afiliada en el Centro de Inteligencia Colectiva del Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde fue becaria Robert E. Wilhelm
2016-2017. Del 2014 al 2016, Lourdes se desempeñó como subsecretaria de Energía para Hidrocarburos de México y fue miembro del directorio de Pemex. Entre 2012 y 2014 fue subsecretaria de Electricidad en México y miembro del directorio de la Comisión Federal de Electricidad. La doctora Melgar es fundadora del Centro de Sustentabilidad y Negocios de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y ha sido académica visitante en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson y en la Escuela Jackson de Geociencias de la Universidad de Texas en Austin. También es investigadora nacional del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología y recibió una licenciatura con honores en Mount Holyoke College y un PhD en Ciencias Políticas del MIT. Lourdes, muy bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, a todas, es un gusto saludarlos y primero que nada quisiera agradecer a NRGI la invitación que me hacen para formar parte de esta mesa y simplemente un comentario muy breve sobre mi semblanza. Ya no formo parte del Sistema Nacional de Investigadores y eso es algo que quisiera aclarar y pues tengo el alto honor de formar parte de el Consejo de NRGI. Así que muchas gracias por invitarme hoy. Y bueno, yo quisiera primero que nada felicitar al equipo de NRGI de América Latina por el reporte que nos están presentando el día de hoy. Creo que es importante destacar que es un índice que se ha elaborado en tiempos de pandemia. Pues creo que hay que reconocer el buen esfuerzo que se ha hecho y los interesantes resultados que nos están presentando el día de hoy. Y bueno, yo quisiera también enfatizar que evidentemente el informe que se presenta el día de hoy sobre el caso mexicano es uno de 18, como ya nos dijo Fernanda, y eso es algo que yo encuentro valioso, porque si bien la discusión el día de hoy se está centrando específicamente en cómo va México, comparando a México, cómo estábamos en 2017, 2019 y ahora ya en 2021, creo que es importante tener en mente el hecho de que podemos ver cómo están otros países en el manejo de sus recursos naturales en las industrias extractivas, particularmente con relación a tres grandes rubros que serían los relativos a la extracción de valor, a la gobernanza en general, la transparencia y digamos que estos pues son tres referentes que podemos tomar en cuenta constantemente para poder aprender también de mejores prácticas en otros países. Con relación al caso mexicano, y aquí creo que es lo que es muy valioso de este tema, creo que lo que nos permite esta herramienta que ha desarrollado NRGI es que nos permite evaluar cómo están las políticas públicas, cómo están las leyes, cómo están los reglamentos, cómo está la implementación, independientemente de lo que suceda con la política pública. Y perdón, me equivoqué en mi frase, en el fraseo. Es exactamente eso, es cómo podemos tener un lente objetivo para mirar estas leyes, este arreglo institucional que nos hemos dado y ver cómo se está implementando y en qué nos está beneficiando y en qué no. Y creo que esto es muy importante, particularmente hoy en día que se habla mucho de acelerar la transición energética en el mundo. Creo que es importante tomar en cuenta ese tema, pero sobre todo no olvidarnos que para los países que tenemos recursos naturales, como es el caso de México, que contamos tanto con hidrocarburos como con importantes recursos en minería, el tema de la gobernanza de las industrias extractivas es uno que está aquí y va a estar con nosotros por varios años. Y en ese sentido,
fortalecer la gobernanza es una prioridad que tenemos con relación a asegurarnos no solamente que la actividad se lleve a cabo de la mejor manera para producir los mejores beneficios para el país en términos económicos, sino también y particularmente en dos ámbitos que se han destacado el día de hoy, que es el impacto social y el impacto ambiental. Cómo asegurarnos que en la actividad extractiva estamos logrando los mejores avances. Y entonces, en este sentido, a mí me gustaría destacar dos cosas, y aquí si me permiten, voy a tomar un poquito el lente también de haber tenido la experiencia de haber participado en el proceso de eh, integración de México al EITI, porque veo que en retrospectiva, digamos, en lo que ha sido el avance en los últimos 5 años, pues no vemos que haya cambiado mucho en términos generales lo que es la problemática que tenemos en México. ¿Y a qué me refiero? Seguimos viendo una diferencia muy notable entre los avances que vemos en el sector energético y los retrocesos que vemos en la industria minera. Y en ese sentido creo que muy claramente en las recomendaciones que nos hace esta mañana NRGI, pues hay una llamada de atención a ponerle un mayor foco para poder avanzar en los trabajos de la gobernanza de las industrias mineras. ¿Y por qué es esto particularmente relevante? Porque si hablamos, por ejemplo, de avanzar en la transición energética, sabemos que la industria minera juega un papel muy importante y ya se ha comentado y el gobierno de México lo ha dicho, los valiosos recursos que tiene México, por ejemplo, en el caso del litio. Creo que es muy importante que desde un inicio se diseñen esquemas de desarrollo y de producción de estos recursos que cumplan con reglas de gobernanza de las industrias extractivas que permitan justamente asegurar que tengamos una extracción de valor, que contemos con transparencia y que aseguremos que los impactos sociales y ambientales sean mitigados. En términos generales, quisiera comentar que hemos visto, y lo ha mostrado con mucha claridad Alonso, que tanto en la parte de hidrocarburos como en la parte, y hay que ser muy claros, aquí cuando hablamos de hidrocarburos estamos realmente hablando de la actividad upstream, es decir, de la exploración y producción de los hidrocarburos, no estamos hablando de aguas arriba en el procesamiento de estos, perdón, aguas abajo en el procesamiento de estos recursos, sino más bien en lo que es la producción de los hidrocarburos. Eh, hay que decirlo, en la parte de extracción de valor, eh, el esquema que se creó con la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el trabajo que la Comisión ha hecho para transparentar toda la actividad, transparentar no solamente el procedimiento y los procesos de las rondas, no solamente la otorgación de contratos, sino también el proceso de las asignaciones de Pemex, que si bien esa es una cuestión que realiza la Secretaría de Energía, quien le da seguimiento es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los portales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se han fortalecido. Sin duda ahí hay una gran experiencia que podría retomarse para minería. Sí hay que destacar que hay dos áreas que a mi parecer son de gran importancia poderlas abordar con muchísima mayor transparencia y con mejores esquemas de gobernanza, que son las evaluaciones de impacto ambiental y las evaluaciones de impacto social requieren de una mucho mayor transparencia, de una mayor rendición de cuentas. Esto es fundamental para asegurarnos que las actividades de la industria extractiva, que tienen un impacto tan grande en el medio ambiente y un impacto tan grande en las comunidades, se hagan no solamente con un amplio
con amplia transparencia, sino con un cumplimiento de las leyes y de los derechos. Estamos hablando aquí de derechos humanos que tienen las comunidades y asegurarnos que haya beneficios reales para las comunidades. Entonces, este es un punto en el cual sin duda coincido que se requiere incluso mayor regulación. Hay que decirlo también, el esquema que viene de la reforma energética sin duda es mejorable, pero también era un procedimiento en curso y en ese sentido es importante poder profundizar en estos temas. Y el último punto que quisiera comentar es el relativo a la necesidad de que haya mayor transparencia en cuanto a los datos. Es algo que ya lo comentaba Alonso con relación al tema de Pemex. Hay demasiadas cuestiones donde hay datos que son ya demasiado antiguos, demasiado agregados. Se requiere mayor transparencia y rendición de cuentas en este punto y es importante poderlo transparentar, pero de igual forma en minería, yo creo que en minería hay una gran oportunidad de rehacer toda la parte relativa a la gobernanza de la industria minera y pues es una gran oportunidad que tiene este gobierno y esta nueva legislación y que ojalá se pueda aprovechar. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y pues estoy muy atenta a los comentarios que harán Adamelia y Sol, que sin duda son grandes expertas en sus respectivos temas. Gracias. Muchas gracias a ti, Lourdes, por tus comentarios. Y entonces pasamos justamente a Adamelia Burgueño, quien trabajó en la Comisión Nacional de Hidrocarburos desde 2009 hasta mayo de 2021. Se desempeñó como jefa del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, donde supervisó la administración de datos técnicos, estadísticas en los sitios web oficiales de la CNH y el análisis económico de la institución. Durante su paso por la CNH, Adamelia diseñó e implementó los procesos de evaluación económica de proyectos de petróleo y gas sometidos a la aprobación de la Comisión. También creó la metodología para las proyecciones de hidrocarburos. Recibió su licenciatura en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Tiene una maestría en Investigación Operativa del London School of Economics y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Bienvenida, Amelia. Muchas gracias y tienes 10 minutos. Muchas gracias. Y otra vez quisiera arrancar, igual que la doctora Melgar, en felicitando al equipo del Energy Eye por estos esfuerzos que hace para evaluar y estandarizar las mediciones de eficiencia en materia de recursos naturales, ¿no? Y el trabajo que han realizado hasta ahora en México. Yo he sido testigo antes desde la CNH, igual todavía como seguidora cercana del sector hidrocarburos, del impacto que ha tenido el esfuerzo de Energy Eye en el país, en particular en la construcción de las estadísticas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pues hubo una participación muy cercana con el equipo de Energy Eye para el desarrollo y para la institucionalización de lo que se buscaba reportar, ¿no? Buscando las mejores prácticas y siempre escuchando por ahí la retroalimentación y las experiencias internacionales que tenía el equipo de Energy Eye que ofrecerle a México. Entonces, pues desde la CNH les puedo decir que fueron una guía para mejorar y para alcanzar un nivel aceptable de disponibilidad de la información y de transparencia. Entonces, pues retomo desde ahí esta calificación que ahorita se está presentando del sector petrolero, del sector de hidrocarburos, en el índice de gobernanza de los recursos naturales. Pues lo mencionaba al principio María Fernanda, la calificación pues se considera satisfactoria y eso para mí la lectura también es pues hay mucho por hacer, ¿no? Hay muchas cosas pendientes. Y una cosa que hay que destacar es que sin duda pues tenemos un estancamiento o más bien no ha habido cambios significativos hacia mejorar la calidad de estos procesos.
Ahora, tampoco, y eso otro elemento que tenemos que tener en mente, tampoco ha habido nuevos ejercicios de adjudicación. Entonces, pues las calificaciones que se están comparando entre el índice previo y el nuevo, pues se basan en el último que existió y por tanto, pues ahorita, digamos, no sabemos si se mejorarían algunos de los aspectos que se señalan, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta que al menos en esa parte de adjudicación, pues no ha habido nuevos ejercicios. Y en este entorno digamos, cómo se logra una calificación satisfactoria, pero aparte, cuáles son los retos para mejorar esa calificación satisfactoria, al menos en la parte de petróleo y gas, yo destacaría dos elementos que también se mencionan relacionados con la fortaleza institucional del sector, y también se mencionan por ahí como una de los hallazgos del índice, ¿no? El primero de estos elementos es el marco legal e institucional que se estableció para hidrocarburos, porque desde ahí fue que se crearon las condiciones para promover la transparencia y la competencia en el sector. Es decir, desde que se creó el entorno con una reforma constitucional y después con las leyes que están asociadas, principalmente la ley de hidrocarburos, pues se establecieron las obligaciones de cómo se tendrían que realizar estos concursos. Se estableció la obligación de una licitación abierta, internacional, en competencia completamente abierta, y todas digamos, los procesos están regulados y están establecidos en la ley de hidrocarburos. Entonces, por tanto, se sentó una base bastante sólida legalmente para digamos, para la adjudicación en materia petrolera. Y esto hablando de la exploración y extracción, como aclaraba la doctora Melgar. Entonces, este elemento de tener un marco institucional fuerte en el sentido legal, también tenía un componente importante en términos de transparencia, porque las obligaciones que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las instituciones involucradas en este proceso tienen en materia de transparencia están también establecidas desde la Constitución. Y eso le permitió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en principio, pues tener un mandato central y un objetivo claro en materia de publicación de estadísticas, tanto para la parte de adjudicación como para la parte de seguimiento. Y también relacionado con esto, se permitió la creación de un Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que las estadísticas que actualmente se producen en materia petrolera en México son administradas por este centro. Entonces, desde la reforma constitucional fue que se estableció que esta información iba a estar disponible y que además de la estadística pública se iba a generar un proceso de recuperar la información histórica y ponerla a disposición para mejorar la calidad de los concursos. Es decir, antes existía un monopolio de información en donde el operador único había concentrado toda la información relacionada con el subsuelo. El cambio constitucional nos permite crear un centro nacional y este centro puso a disposición de los participantes información que fue un elemento clave para que conocieran las oportunidades de inversión en México, participaran y al final, pues en cierta medida, un elemento de éxito de las licitaciones petroleras, ¿no? Entonces, el hecho de que todo esto esté dentro de un marco legal muy fuerte, pues ha sido posible que se institucionalice, ¿no? Que a pesar de los cambios, como ya se señalaba, de los cambios de administración y de los cambios de política energética que ha habido, pues existe este mandato por parte del regulador y pues se haya mantenido en una constante. Entonces, este es uno de los aciertos. De hecho, en nuestra participación en la iniciativa de EITI, una de las cosas que se destacaban era justo eso, ¿no? Que teniendo la obligación legal de transparentar ciertos elementos de los contratos, pues ya no había espacio para que hubiera alguna objeción ni de parte del sector privado participante, pues ni de parte de las administraciones
en turno, ¿no? Entonces, eso le agregó mucha fortaleza al sector en términos de transparencia. Y bueno, el segundo elemento que quisiera señalar es el de la complejidad institucional que existe dentro del sector petrolero. Y esto lo señalo porque ha funcionado también para dar cierta estabilidad y ciertos balances ante cambios de política a cómo se hacen las cosas. O sea, el hecho de que muchas de las obligaciones de transparencia y de cómo se llevan a cabo los procesos se compartan entre muchas instituciones, pues ha permitido que tenga que haber cierto contrapeso y cierto balance para una continuidad y una estabilidad del sector. Sin embargo, eso lo enfrentamos, lo enfrentamos desde la CNH, también dificulta muchísimo la coordinación para la publicación de la información y la estandarización de la misma. Hacia afuera, digamos, a tener una información consistente y oportuna disponible en un sitio, digamos, único, y hacia adentro también en qué se les solicita a los participantes como reporte, ¿no? Igual es otra área de oportunidad que se tiene en tratar de coordinar mejor y también hacer una mejor publicación y una mejor explicación del sector a través de los datos. Entonces, esta complejidad institucional sin duda también es un factor que les digo, ha jugado de las dos partes, ha tenido sus ventajas, pero ha tenido sus complicaciones. Y en este contexto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos adoptó un papel protagónico al crear un portal de información para las rondas de licitación y también para otros tipos de estadísticos que resultan relevantes para la industria, por ejemplo, las reservas, y tomó este papel de ser el integrador de información de operadores, de información del Fondo Mexicano del Petróleo, de la Secretaría de Energía, de la CEA, de la Secretaría de Economía. Entonces, un poco ahí lo que permitió centralizar la información fue este papel protagónico que de la mano de la mano de instituciones como EnergyEye adoptó la CNH y pues bueno, esto fue parte de por qué se logró institucionalizar la información en este sector. De las tareas pendientes, pues igual comentando sobre estos dos elementos, el tema de tener información disponible de los impactos ambientales y sociales es una asignatura pendiente que si entendemos un poquito cómo funciona el sector, son obligaciones que se tienen ante el regulador ambiental, que es la CEA, y ante la Secretaría de Energía en el caso del impacto social. Y yo le agregaría aquí también que no lo mencionan en el índice, en las obligaciones de contenido nacional que se tienen que cumplir ante la Secretaría de Economía, ¿no? Esta serie de indicadores alrededor de impactos sociales, ambientales y económicos, pues son una asignatura pendiente en términos de publicación de información. Ha sido complicado, a mí me tocó vivirlo cuando estuve en CNH, ha sido complicado por este tema de coordinar distintas instituciones, pero sin duda pues es prioridad, sobre todo viendo cómo se están moviendo las mejores prácticas institucionales en el mundo, ¿no? Cada vez es más cada vez es más inminente que tengamos todos que tener implementados los estándares de sostenibilidad más altos que podamos tener y pues bueno, eso no nos puede quedar ahí como tarea pendiente, ¿no? Entonces yo lo pondría en primer lugar y ya lo señala muy bien el índice. Y entre otras cosas que señalan, sí un tema que la CNH intentó promover en su momento, el identificar los intereses detrás de las inversiones, pues es otro tema que sin duda se podría trabajar, que el apoyo del EnergyEye a lo mejor podría ser importante ahí, acompañando otra vez a los reguladores y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en este esfuerzo de lograr que las empresas revelen los beneficiarios reales de estos grandes proyectos de hidrocarburos y bueno, lo mismo en minería. Y pues bueno, ya en conclusión, yo creo muy importante que nos aseguremos institucionalmente como Estado de mantener los estándares de calidad que se lograron en la adjudicación
y después en el seguimiento, al menos el seguimiento técnico de los proyectos, en el caso de contratos, y mantener también este esfuerzo que se arrancó en la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la supervisión de los títulos de asignación de Pemex. Entonces, seguir en esta línea atendiendo los temas relacionados con impactos ambientales, sociales y económicos locales. Y en términos generales, una cosa que en los dos casos impacta muchísimo la calificación del índice, pues es la calidad de la gobernanza del Estado mexicano. Y pues bueno, eso no puede dejar de ser un reto para la administración actual y las que vengan, de mejorar el clima de inversiones y de mejorar y facilitar lo suficiente la ejecución de grandes proyectos pues en beneficio de todos, ¿no? Y pues bueno, yo hasta ahí dejaría mis comentarios y si hubiera alguna pregunta, pues estoy a la orden. Muchas gracias a Amelia y sí, para recordarles que tenemos el chat o el botón de preguntas para que hagan comentarios o cualquier pregunta, cualquiera de las panelistas o Alonso. Y bueno, paso a darle la palabra a Azul Pérez Jiménez. Sol es doctora en Geografía Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la última década se ha desempeñado como activista y consultora independiente con organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, sobre temas como impacto ambiental y social de la minería, conflictos ambientales y alternativas al extractivismo. En Fundar es investigadora desde 2021 en el programa de Tierra y Territorio. Es autora del informe Sombra Haití, Avances y Desafíos en la Transparencia Socioambiental en México. Sol, muy bienvenida. Adelante, tienes 10 minutos para tus comentarios. Sí, muchas gracias. Pues de nuevo, la verdad es que es un gusto poder estar comentando este índice en una mesa con puras compañeras especialistas. Es un orgullo y agradecemos, por supuesto, la invitación de NRGI, que como es bien sabido, pues lleva desde hace tiempo trabajando conjuntamente con Fundar este tema, ¿no? Primero, antes de dar mis comentarios, quería justamente decir desde dónde vienen, desde esta perspectiva de experiencia desde la academia, ahora desde sociedad civil. Creo que es importante hablar no solo para reconocer la relevancia del índice que hoy presentan, creo que es importante tener en cuenta algunas particularidades del contexto nacional en el tema minero, de cómo la agenda de sociedad civil en términos de incidencia está precisamente sobre estos temas que bien identifican ya en el índice, ¿no? Como prioritarios a abrir, a regular, ¿no? Efectivamente, la sociedad civil, específicamente Fundar, junto con otras organizaciones, desde el 2015 ha sido parte de impulsar la adición de México al estándar AITI. Existen bastantes documentos e investigaciones también publicadas también con el apoyo de NRGI sobre los puntos prioritarios que desde sociedad civil es importante transparentar y abrir precisamente para garantizar una mejor gobernanza de las industrias extractivas, ¿no? En ese sentido, los hallazgos del índice señalan estos puntos que desde sociedad civil hemos venido expresando por años que es importante, ¿no? Otra cuestión muy rápida sobre el contexto actual es precisamente la publicación del informe Sombra por parte del Grupo de Representantes y Grupo Amplio de Sociedad Civil en mayo del 2021, donde identificamos precisamente los avances y desafíos en términos de transparencia socioambiental para el sector minero y de hidrocarburos. México actualmente está por iniciar su proceso de validación de AITI, lo cual implica que este mes tendrá que divulgarse el informe flexible AITI México, lo cual implica precisamente la revisión de estos temas en avances en términos de transparencia, que ahorita les puedo comentar un poco más, ¿no? Otro tema importante es que actualmente en México se está abriendo una discusión sobre la importancia y necesidad de reformar el actual marco legislativo, es decir, la ley minera,
para garantizar precisamente pues mejores prácticas y el respeto a los derechos humanos. Y ahorita voy a intentar comentar por qué es tan importante esto, ¿no? En síntesis, bueno, para comenzar a hablar de los indicadores que se presentan en el índice, efectivamente el sector minero ha tenido un crecimiento muy importante en la última década. Se reconoce en el índice que se han duplicado el número de proyectos en México, pero comenzar diciendo que no existe información oficial sobre cuántos proyectos mineros existen a la fecha. Como ya bien lo comentaba Alonso, en este tema del catastro minero existen datos, uno, no actualizados, y dos, que se contraponen dependiendo de la secretaría que los está publicando, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos vacíos y retos importantes para la transparencia, ¿no? Empezando a hablar sobre el punto 1, de la extracción de la cadena de valor y los diferentes parámetros e indicadores que se toman en cuenta. Hablando puntualmente del proceso de otorgamientos de licencias y concesiones mineras, pues efectivamente, como se mencionaba, hay un gran vacío de información por la falta de actualización del portal de Cartominmex, pero también decir una cuestión importante, ¿no? Sobre el tema de los datos abiertos, México firmó desde el 2015, de hecho fue uno de los primeros países en firmar la Carta Internacional de Datos Abiertos de la ONU, que significa, y vale la pena recalcarlo, que tienen que ser datos gratuitos, no discriminatorios, de libre uso, legibles por máquinas, oportunos, permanentes, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante recalcar porque exactamente un tema tan fundamental como el total de proyectos y concesiones mineras en México, a la fecha, a 6 años de implementación del estándar 80, desafortunadamente no cumple con esta política y compromiso internacional de datos abiertos, ¿no? Algo que también me parece muy importante recalcar brevemente es que como desde sociedad civil y como se reconoce en el índice, no hay una apertura de contratos de concesiones mineras. Eso es lo que tenemos identificado como sociedad civil y como expertos en el tema, ¿no? Y ayer precisamente en la presentación de avances del informe EITI, se presentaron los avances de las plantillas de transparencia por parte del Secretariado Internacional y nos informaron que desde el 2020 ya hay una apertura de contratos de concesiones mineras, pero en otro portal diferente, que es el portal de acceso a la información y transparencia, el CIPOT, donde ya hay cierta apertura de contratos desde el 2018 y 2019. Y lo cual implica una falta de coordinación y comunicación gravísima, porque como se refleja en el índice que presentan, no teníamos conocimiento de esto, ¿no? O sea, ya hay contratos divulgados de concesiones para el año correspondiente al índice y no sabíamos, ¿no? Entonces, parece como muy importante este tipo de desafíos de comunicación, porque puede que ya haya avances importantes, pero no están siendo necesariamente comunicados ni accesibles, ¿no? Y este es el caso también de otros temas, ¿no? Avanzando un poco con el tema de los otros puntos a tratar, en el tema de las concesiones mineras, el catastro, bueno, es esto que les mencionaba, la información sobre la divulgación de producción. Tenemos este otro gran desafío. No hay datos disponibles, legibles por máquinas. O sea, hemos insistido desde sociedad civil muchas veces dentro y fuera de Haití que la publicación de documentos escaneados no cumple con esta política y compromiso internacional de datos abiertos porque precisamente no son legibles por máquinas y dificulta muchísimo su información. En el caso también de las evaluaciones de impacto ambiental y social, tampoco se está cumpliendo con este requisito de datos abiertos. Y algo que me parece muy importante recalcar aquí es que si bien se está evaluando los requisitos respecto a las evaluaciones ambientales y sociales, es importante decir dos cosas. En el informe Sombra se identificaron que tanto para el sector de minería y hidrocarburos, en realidad hay muchas evaluaciones que no están disponibles, y menos en datos abiertos.
Y otra cuestión es que desde Fundar, desde hace años, se han venido señalando la importancia de evaluar este tipo de evaluaciones de impacto a la luz de los acuerdos internacionales de derechos humanos, ¿no? Porque no se están respetando cláusulas fundamentales para garantizar pues, el correcto cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, no solo es que estén disponibles y transparentes en datos abiertos, sino que estas evaluaciones puedan cumplir efectivamente con los acuerdos internacionales en la materia, ¿no? Continuando rápidamente, pues en todo este tema, por ejemplo, de producción, de exportaciones, efectivamente hay avances importantes que, repito, es necesario reconocer, pero también es necesario identificar claramente los desafíos. En Haití hemos estado años insistiendo en que la información tiene que estar desagregada a nivel proyecto, incluso hay requisitos que así lo solicitan, y sin embargo, específicamente en el sector minero, no hay ninguna pizca de disponibilidad para avanzar sobre ese punto de información desagregada, lo cual pues es muy grave porque precisamente dificulta la información, ¿no? Yo repito, es gravísimo que ni siquiera haya un dato puntual de cuántos proyectos hay en México, sobre todo por lo que ya se mencionaba, que van a seguir aumentando y aumentando los proyectos, ¿no? Otro tema de por qué es tan importante tener la información desagregada es por el tema tributario, donde el informe señala muy claramente que ha habido avances importantes sobre este tema, y sin embargo quisiera mencionar brevemente que en este tema del aporte fiscal de la minería, si bien el subcomponente de presupuestos nacionales ha mejorado gracias a la adherencia y monitoreo de reglas fiscales, como se reconoce en el índice, pues paralelamente desde sociedad civil y específicamente en Fundar, hemos generado investigaciones que siguen en proceso sobre cómo la actual legislación da beneficios fiscales a la minería que prácticamente injustificables, ¿no? Se ha señalado pues la falta de transparencia sobre este tema y se vuelve muy importante abrir este debate público sobre por qué se deducen o devuelven tantos impuestos al sector. Se hemos identificado políticas fiscales regresivas y beneficios fiscales excesivos. Dando un ejemplo muy rápido, aunque la recaudación del IVA en el sector minero efectivamente ha aumentado, pues la contribución se ha vuelto prácticamente negativa, ¿no? Es decir, el Estado mexicano está pues perdiendo recursos y devolviendo recursos económicos a las empresas mineras precisamente por este andamiaje legal, ¿no? Entonces no basta, o bueno, es un gran avance reconocer que existen políticas sobre este tema, pero es necesario abrir la discusión sobre qué es necesario modificar estas políticas y del marco regulatorio para avanzar hacia una mejor gobernanza del sector, ¿no? Sin duda, pues identificamos avances importantes, pero también estos grandes desafíos que aún es necesario abordar conjuntamente en el sector minero. Como ya lo han comentado, es muy importante que la información pueda estar no solo pública y accesible, sino concentrada en algún sitio de información web para que no esté desperdigada, como decía Alonso, ¿no? Y lo que es mucho más grave, que no se contradiga dependiendo de la fuente de información oficial que se está consultando, ¿no? En definitiva, es necesario identificar que existen la legislación, las reglas que están disponibles, pero también consideramos que es necesario pues abrir esta discusión sobre si la legislación actual permite o al contrario está limitando una mejor gobernanza en el sector minero y por tanto una mayor apertura a la información en formato de datos abiertos, ¿no? Puntualmente en el contexto actual que ya bien expresaban del nuevo ciclo de explotación de minerales estratégicos, nos parece fundamental recuperar este tema de la transparencia y acceso a la información
como un requisito fundamental para abrir esta discusión, ¿no? O sea, tienen, ayer precisamente el CAMIMEX, la Cámara Minera de México, presentó el informe de sustentabilidad, y hay muchísima información que nos gustaría y es necesario poder verificar, ¿no? Y solo va a ser posible si se garantiza el acceso a la información, ¿no? Entonces, sí, yo lo dejaría por ahí, espero haber respetado el tiempo y estamos disponibles para los siguientes comentarios y preguntas, y de nuevo agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, Sol, también a ti por tus aportes y comentarios. Bueno, y ya hay un par de comentarios también que nos han planteado a través del chat, que yo creo que apuntan justamente a este reto, que yo creo que es un reto continuo sobre la disponibilidad, el acceso a la información. Yo creo que es el primer eslabón, ¿no? Como de estos escalones para tener una participación asertiva, una participación efectiva y que realmente pueda incidir en la toma de decisiones, ¿no? En un esquema, en un modelo de gobernanza mucho más democrático y horizontal. Y justamente esto también es un aspecto neurálgico para mitigar mucho más los conflictos socioambientales que se derivan justamente del sector. Entonces, voy a leer los comentarios y les doy la palabra a cada una de ustedes para que hagan un breve cierre alrededor de estos comentarios, o si quieren profundizar en alguno de los temas que sintieron que puede allí haber una intervención adicional. Entonces, el primero dice: me parece relevante la referencia a la facilidad de acceso a la información por la parte de la CNH, en especial su portal y el sistema de información geográfica, mapa interactivo del CNIH, en el que puedes visualizar y manipular las capas, mostrar u ocultar etiquetas y analizar las características de la ubicación geográfica. Con esta afirmación se puede decir que en comparación a la CNH de la Secretaría de Economía, en específico su portal Cartominex adolece de información actualizada. Y el siguiente comentario pregunta fue: la disminución de transparencia en el sistema de información energética fue tomada en cuenta en la medición del índice. Me parece muy grave que el sistema no cuenta con información actualizada y muchas veces el portal no funciona. Este tema de pasar, descentralizar la información y pasar a la virtualidad también empieza a presentar nuevos desafíos en términos de la conectividad, del acceso a Internet, de poblaciones que no tienen esa posibilidad, y entonces esto nos plantea nuevos desafíos en el marco de la disponibilidad de la información. Entonces, le doy la palabra en su orden de las intervenciones. Alonso, un par de minutitos, 2-3 minutos, y luego continuamos con las invitadas. Gracias, Alonso. Muchas gracias. A ver, sobre el primer comentario acerca de las comparaciones entre Cartominex y el portal de CNH, sí habría que notar que durante buena parte del año 2020 no hubo actualizaciones en Cartominex. El portal estuvo paralizado, básicamente. Solo es apenas en 2021, que es ya fuera del corte de la investigación, que se empieza a poblar nuevamente con información algo más actualizada. Pero sobre esto yo quería decir una cosa. Influye bastante las decisiones políticas en relación también a la disponibilidad y calidad de la información que se hace pública por fuentes oficiales. El gobierno tomó una decisión en el año 2019 de paralizar nuevas concesiones mineras, no otorgar nuevas concesiones mineras. Y también tomó una decisión en el mismo año de no lanzar nuevos contratos de licitación. Los motivos, digamos, son diversos. Tienen que ver con motivos, compromisos de campaña, tienen que ver con un cambio de estrategia. Sin embargo, notamos en este índice que algunos de los aspectos que más han sufrido son el ejercicio continuo de publicación de información en relación a estos procesos,
que no porque no hayan nuevos contratos, no porque no hayan nuevas licitaciones, significan que deje de existir esa información y significa que esta información deje de necesitar una actualización y deje de evolucionar. En la CNH mantuvo estas funciones durante la época de pandemia, después de que no se realizaron nuevas rondas, porque existía un mandato de administración de contratos, que es algo que va más allá de simplemente la elocación de estos contratos, y que fue un punto de interés clave en el trabajo que nosotros en NRGI hemos hecho con CNH, esta función de administración de contratos. Recuerdo que nosotros creamos un grupo de sociedad civil, un grupo orgánico de miembros de sociedad civil que se reunían cada cierto tiempo con funcionarios de CNH a observar cuál era la adhesión de CNH a compromisos que tenían sobre transparencia, vinculados a un benchmarking ejecutado también por NRGI sobre administración de contratos. Y allí salieron muchos aspectos relacionados a las características de geolocalización y geoinformación que CNH luego implementó. Entonces, en este sentido, sí, yo he sido testigo personal de la evaluación que tuvo CNH en el tema de geoinformación disponible. Ahora, en el caso de la geoinformación disponible para el sector minero, tenemos hasta dos fuentes que son conocidas: Cartominmex, que depende de la Secretaría de Economía, y GeoInfomex, que depende de la Secretaría del Servicio Geológico Nacional. Cartominmex ha tenido obstáculos en su habilitación y en su desarrollo. Ahí también hay que evaluar de qué forma es que los cambios en la ex subsecretaría de Minería, y que ahora es una dirección, han, digamos, obstaculizado este avance. Y el Servicio Geológico Mexicano acaba de actualizar GeoInfomex en el año 2021, hace relativamente poco, pero sí observamos que no existen, digamos, aspectos de información que son propios de un regulador del sector, y que sí puede tener, digamos, CNH, y lo valioso es que sí se puede cruzar esa información con otros aspectos relevantes a la vida del proyecto. Sobre el servicio, otra cosa, sobre el servicio de información energética, el SIE, el índice está diseñado. La pregunta específica del índice en temas de catastro, disponibilidad de recursos, disponibilidad de producción, planes de producción, está vinculado al trabajo del regulador en el sector. Entonces, en este sentido, mientras que CNH haya seguido publicando información, el índice lo ha tenido en cuenta. Ahora, he podido constatar efectivamente que el SIE está teniendo problemas. En este momento, en este segundo, no se puede entrar. Y es una fuente de información importante. CNH creó un portal para asignaciones, el tablero de asignaciones, que ayuda en algo, pero también tenemos que tener en cuenta que el rol activo de CENER en estos aspectos para generar un portal integrado es importante, es fundamental en esta coyuntura. Vale, muchas gracias, Alonso. Lourdes, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo sí quisiera recalcar el hecho de que en términos de acceso a la información ha habido un retroceso marcado para los analistas y usuarios del sector energético en particular. Había muchísima más información disponible, no solamente en términos de cantidad, sino de calidad y de oportunidad, tanto en el CIE como en otros portales, como podría ser Petróleos Mexicanos, la propia Secretaría de Energía, etc. Y hay que subrayar algo que dijo Adamelia, que a mí me parece muy importante. O sea, lo que tenemos hoy en día en México, y que es lo que está reconociendo el índice, es lo que produce la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y esto tiene un claro mandato constitucional. Y también no solamente es que haya un claro mandato constitucional y que esté plasmado en leyes y que tenga un mandato la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el regulador
del sector upstream, sino que se hizo un esfuerzo muy grande para crear todo este andamiaje institucional, dándole el financiamiento necesario a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que pudiera invertir en los equipos necesarios para poder poner de forma, digamos, al público, dar al público toda esta información de una manera muy sencilla. O sea, yo sí hago un reconocimiento sin duda a los comisionados y a todos los funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero hay que decirlo, también hubo financiamiento claro, asignación de recursos para ellos. Y eso es algo, por ejemplo, que no hemos visto en el caso de minería. En el caso de minería estamos a años luz y como decía yo, es muy sorprendente que pasa el tiempo y sin embargo seguimos sin hacer lo que sí se requiere muy claramente desde mi punto de vista en el sector minería, que es una reforma donde para empezar tengas a un regulador con autonomía. Y hay que decirlo, en México en este momento ha habido por parte del gobierno una visión de que los órganos reguladores hay que disminuirlos. Hemos visto lo que ha sucedido, por ejemplo, con la Comisión Reguladora de Energía o con otras instancias que han estado bajo fuego, como por ejemplo el caso de la COFESE. Hay que reconocer que en el caso de la CNH, las bases han sido muy sólidas y se ha mantenido hasta ahora ese esfuerzo, pero hay que asegurarse que sigan fluyendo los recursos y que puedan seguir cumpliendo con este mandato constitucional que es fundamental no solamente para la sociedad civil, que sin duda lo es para el público en general, sino para el gobierno, porque el propio gobierno necesita poder tener acceso y seguimiento muy claro de toda esta información, particularmente en lo que se refiere a la administración de los contratos petroleros, así como de las asignaciones de Pemex. Entonces, mi comentario aquí sería que sí es importante poder seguir trabajando en la definición de cuál debe ser el mejor arreglo institucional para el sector minero y asegurarnos de que haya recursos para ellos y no permitir que haya un retroceso mayor en el sector energético. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Adamelia, adelante. Muchas gracias, Juliana. Pues retomando este punto muy importante que hace la doctora Melgar sobre los recursos, ¿no? De la necesidad de que exista inversión pública en materia de información. El ejemplo de CNH es muy icónico, incluso cuando platicamos con reguladores petroleros a nivel internacional, porque se creó un sistema autosustentable de la CNH. Es decir, nos dio la ley de hidrocarburos nos dio la oportunidad de cobrar aprovechamientos por ciertas actividades y sobre todo por cierta información que se ponía a disposición a través de licencias. Entonces, este andamiaje permitió que CNH generara sus propios ingresos. De hecho, los primeros 5 años de operación de la CNH fueron financiados completamente por licencias de información que pagaron las compañías petroleras al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Y siguen pagando a través de permisos, a través de las aprobaciones que hace la CNH. Entonces, este esquema permitió pues, que existieran los recursos para financiar la operación de CNH y en particular estos esfuerzos por publicar información y por tener herramientas pues, muy sofisticadas, si lo vemos desde ese punto de vista, para visualización, ¿no? Un ejemplo de ello es el mapa interactivo. Y la verdad, el esfuerzo de este mapa, en su momento cuando se trabajaba como tal en los datos y en las capas que se iban a subir, pues se veía que avanzaba bien despacito, pero ahorita yo desde fuera lo veo tan completo que estudiando temas distintos, ¿no? de infraestructura, de carreteras, de agua, tenemos información disponible en este portal más allá de hidrocarburos, ¿no? La Comisión Nacional de Hidrocarburos hizo un esfuerzo por tocar la puerta de Conagua, por tocar la puerta de la Secretaría de Medio Ambiente para poner las áreas naturales protegidas. Hay mucha información que si se explora va más allá del sector petrolero, pero está relacionada, ¿no? Son cosas que importan a la hora de hacer una decisión de inversión.
Entonces, pues sí, y reconozco, digo, yo formé parte de ese equipo por un tiempo, pero reconozco que hubo un esfuerzo bastante, como que bastante claro desde la dirección de CNH, desde los comisionados, para tener esta información disponible y para invertirle recursos y personal para construirlos, ¿no? Y pues igual que ustedes lo comentan, la idea es que pues esto no quede ahí, ¿no? Que siga siendo un esfuerzo continuo y que pues CNH continúe con complementando la información que está ahí disponible. Y pues bueno, hasta ahí llegaría mi comentario. Muchas gracias a Amelia. Sol, adelante. Sí, gracias. Yo en primer lugar quiero agradecer infinitamente la pregunta sobre información geográfica como geógrafa, porque es un tema que, o sea, desde todas mis tesis de posgrado he venido insistiendo en el sector minero. Primero esto, o sea, no está disponible información, no está en datos abiertos. Publicar una lista en PDF de proyectos mineros no es publicar la cartografía, no, incluso para hacer el atlas de proyectos mineros se tuvieron que identificar manualmente, mía por mía. Y sobre este punto decir que las mías no están las coordenadas en decimales, sino las coordenadas UTM. Ya sé que es muy técnico, pero esto significa que debes de traducir manualmente miles de números para poder ubicar un punto. Entonces es muy complicado ese tema y sin duda es una necesidad y todos estamos dispuestos a sumar esfuerzos para mejorar este punto, ¿no? El acceso a la información. Es muy grave porque precisamente es ese punto de transparencia en datos abiertos a concesiones y proyectos mineros lo que les permite a las comunidades saber y enterarse que sus territorios están concesionados. Entonces, en términos de derechos humanos también es fundamental, no solo por transparencia. Otro punto que también quisiera comentar rapidísimo es esto del acceso a la información desagregada y en datos abiertos. Para dos temas que me faltó comentar en la intervención anterior. El tema del acceso y la transparencia al pago de derechos, o sea, los pagos por proyectos, por autorizaciones ambientales, cuánto se está recaudando, todo el tema fiscal que ya mencionaba. Y otro punto es también para el cumplimiento de la normatividad ambiental, ¿no? Proyecto por proyecto, que tampoco en el ejercicio que hicimos en el informe Sombra de ITI México, proyecto por proyecto nos dimos cuenta que muchas de las autorizaciones ambientales clave no están disponibles, y menos en datos abiertos, lo cual nos parece absolutamente preocupante en un contexto tan grave de crisis ambiental y cambio climático global. O sea, tendríamos que tener muchísima más claridad sobre el total de usos de recursos, las áreas deforestadas por las industrias extractivas, todo el tema de las emisiones de contaminantes y efectos invernadero, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso son temas tan fundamentales. Y finalmente coincido completamente en que es necesario absolutamente reformar, o sea, tal cual, como se ha mencionado, o sea, es necesario reformar el andamiaje institucional del sector minero, porque como ya bien lo mencionaban, no está funcionando. O sea, llevamos años arrastrando estas carencias como país, en Haití se han discusiones eternas, que hay avances, pero lo que más hay, sinceramente, y en el sector minero hay retrocesos, ¿no? Entonces es necesario, como bien dicen, o sea, que esto sea una prioridad nacional en términos de presupuesto y que sea también un proceso participativo, porque desde sociedad civil, comunidades afectadas, pues también hay toda una serie de propuestas críticas, pero también asertivas. O sea, sin duda estamos todos pugnando porque se hagan mejor las cosas, ¿no? Y que tengamos un mejor acceso a la información, que se respeten derechos humanos, y para eso pues es necesario hacer esfuerzos conjuntos, ¿no? Sí, muchas gracias, Sol. Yo creo que de las intervenciones que ustedes han planteado, surge justamente un par de comentarios finales que los quiero leer.
y es precisamente sobre eso, cómo evitar el retroceso, ¿no? Cómo es hacer el stop aquí y no permitir irnos hacia atrás. Entonces hay un comentario que dice cómo blindar los avances en transparencia del sector extractivo de los cambios de gobierno. En Latinoamérica venimos teniendo retrocesos con gobiernos de corte dictatorial o populista que tienen en común retrocesos en el ejercicio de la democracia y el acceso a la información. Y hay otro que hay una pregunta sobre cuáles son las mejores prácticas que se han identificado alrededor del mundo que deberían implementarse en México para la mejora de la gobernanza. Entonces, pues aquí hay un par de comentarios, preguntas, pues no puedo como darles la palabra a todas, pero si alguna quiere hacer algún aporte concreto ya para cerrar con nuestro evento, pues muy bienvenidas. ¿Quién se anima? Yo puedo pasar primero. Voy a empezar por la última pregunta, de forma muy corta. Es muy necesario que los funcionarios públicos mexicanos analicen lo que está pasando en Colombia, con la Agencia Nacional de Minería y con su portal ANA Minería, porque con todos los obstáculos que puede tener la minería en Colombia y todos los problemas de corte social y ambiental que conocemos, existe, digamos, un modelo de agencia reguladora en el sector minero, al igual que México tiene una agencia reguladora en el sector petrolero. Entonces, sí sería bueno analizar esa experiencia, trabajarla, empezar mirando el índice de Colombia, que ya está disponible, y luego ir trabajando esta información. En segundo lugar, sobre el segundo punto, sobre el primer punto que conversaron, buena parte del blindaje institucional en México se debe al carácter constitucional de muchas de las atribuciones de CNH. Y el principal reto frente a esto fue el desfinanciamiento y fue la falta de recursos que hubo con el cambio de administración. Entonces, una forma es garantizar el flujo de recursos para estos órganos reguladores que son importantes y para los procesos que ya se han interiorizado. Y esta palabra clave en inglés, que no he encontrado traducción hasta ahora en español, el mainstreaming. O sea, cuando empiecen las reformas, lo más importante no es empujar las reformas, sino hacerlas prácticas, en el sentido de que los funcionarios públicos las asuman como su tarea del día a día. Gracias, Alonso. Sol, tienes la palabra. Sí, rápidamente, sobre la primera pregunta del espacio democrático, también era un tema que me parece muy importante mencionar. Sociedad Civil de METI México está considerando elaborar también un informe sombra sobre el espacio cívico, porque en México y todas las violaciones a los derechos humanos de los defensores y defensoras ambientales, ¿no? En este contexto nacional tan complejo de violencia y desapariciones. Nos parece muy importante señalar que si bien hay una apertura a la participación de sociedad civil y al diálogo, también es importante decir que en la actual administración hay ataques directos a sociedad civil por atreverse a cuestionar cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Sin ir más lejos, el día de hoy sale un boletín de un comunicado de la Camimex diciendo ONG se oponen a la minería y exigen cambiar la ley minera, atacando directamente a organizaciones de la sociedad civil que estamos haciendo nuestro trabajo con el mayor rigor y seriedad del mundo. O sea, como se ha hablado aquí, no se está hablando nada se está inventando. Nos estamos apegando a la información oficial, a los datos, el mismo índice de NRGI hace conclusiones parecidas. Entonces, nos parece preocupante como el estado actual, ¿no? del estado cívico, la apertura al diálogo respetuoso y honesto, y por eso es tan necesario partir de los datos y la información accesible. Muchas gracias, Sol. Lourdes.
Sí, gracias. A mí me gustaría abordar la pregunta desde la perspectiva de los beneficios que la transparencia puede tener para el gobierno. Sin duda hay un reclamo y un derecho muy claro desde la sociedad civil, pero creo que para poder preservar e incluso aumentar el tema de la transparencia de las actividades en la industria extractiva, es importante que distintos entes dentro del propio gobierno, si la Secretaría, por ejemplo, de Hacienda, la propia Secretaría de Economía, el Congreso, se den cuenta del valor que tiene para los tomadores de decisión contar con información fidedigna, clara, precisa. Es muy difícil poder tomar decisiones incluso de una política, por decir, de desarrollo territorial o de impacto social, de relación con las comunidades, beneficios, si no sabes qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cuáles son los beneficios que se están generando. Entonces, a mí me parece que particularmente en un momento donde no solamente en México, sino en otros países de nuestra región, los gobiernos se están tornando hacia una visión mucho más nacionalista, estatista, digamos, más de control estatal de el desarrollo de los recursos naturales, creo que se vuelve muy importante que el propio gobierno se convenza de la importancia para sus procesos de contar con esta información. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas. Yo creo que ha sido una conversación muy enriquecedora y definitivamente de sus aportes y de sus comentarios, yo creo que quedan, además de esas recomendaciones, una serie de desafíos planteados aquí para poner sobre la agenda, ¿no? Desde las distintas roles que cada quien ejerce en México, y yo creo que esto nos va dando pues una hoja de ruta, como comentaban en el chat, como para no retroceder, ¿no? Y mantenernos allí, más bien ir avanzando en cómo ir mejorando los temas de gobernanza, transparencia y acceso a la información. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber estado acá con nosotros, y les deseamos pues una buena tarde para todos y todas. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muy buenas Gracias. tardes a Hasta luego. todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.